No sé si ven mi pantalla todavía. Sí se ve, doctor. Doctor. Sí se ve, doctor. Ya, ok. Gracias. Bien. Esta es la agenda de la clase, ¿no? Y esta es ya la definición. ¿Qué cosa es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad desmielinizante. Ustedes se acuerdan de que la neurona, pues, tiene sus axones, ¿no? Entonces, los axones son los que transmiten la información. Entonces, los axones están formados por una parte central, ¿no? Y una parte que está por encima, una protección, digamos, háganse la cuenta que es un cable eléctrico que se llama la mielina. Ya, esta es una enfermedad, pues, desmielinizante. Comienza así, desmielinizante. O sea, comienza a atacar los axones y la conducción nerviosa, por supuesto, ¿no? Inflamatoria del sistema nervioso central, tipo inmunológico, porque entran a tallar ahí problemas inmunológicos, que cursa con brotes y remisiones de evolución progresiva. Esta parte es importante, ¿no? Cuando ustedes tengan una persona, un paciente joven, porque esta enfermedad ataca más a jóvenes, ¿no? Y ataca a niños también, y más a mujeres, como vamos a ver, y que esta enfermedad, digamos, eh, un síntoma, ¿no? Por ejemplo, la neuritis óptica, que tiene un ojo y que dura horas, ¿no? Horas y después vuelve a funcionar el ojo. Eso se llama brote y revisión, ¿no? Entonces, esa es una de las características de esta enfermedad, ¿no? Cuando ustedes vean personas jóvenes que tienen estos problemas de síntomas que luego se limpian, eh, piensen en esclerosis múltiple, ¿no? Y es de evolución progresiva. Esta enfermedad no se cura, ¿no? Se atenúa la enfermedad, sí, pero no se cura. Es la causa más común de incapacidad neurológica en adultos jóvenes. Mayor incidencia en la latitud norte, ¿no? O sea, del Ecuador para arriba, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive se pensaba de que nada más esta enfermedad daba a los gringos, ¿no? O sea, a los descendientes de los países nórdicos, ¿no? Los países del norte, como Estados Unidos, etcétera, ¿no? Europa. Pero después ya hemos visto que ataca a todas las razas, ¿no? Pero más ataca la latitud norte, la zona fría, más ataca en invierno, ¿no? Y la raza blanca es la que predomina, pero sin embargo se ha visto en todas las razas, y más en mujeres. Afecta el cerebro y la médula espinal alta. Entonces, cuando ustedes quieren hacer un diagnóstico, por ejemplo, y están pensando en una esclerosis múltiple, le tienen que pedir una resonancia de cerebro y de columna cervical, o sea, la columna alta, ¿no? Con contraste, porque sin contraste no se ve. La tomografía no nos sirve para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces la resonancia inclusive es parte de los criterios, ¿no? De McDonald para hacer el diagnóstico, ¿no? Comienza entre los 20 y 40 años, afecta más en mujeres, como ya les he dicho, pero también se presenta en niños. Es causada por el daño de la vaina de mielina, ya les he dicho, y luego los axones, ¿no? Y luego la célula misma, ¿no?
Eso se ha descubierto últimamente. Cuando esto se daña, los impulsos nerviosos disminuyen o se detienen. Por eso que estos pacientes van hacia la incapacidad o discapacidad, ¿no? El daño del nervio es causado por inflamación, lo cual ocurre cuando las células inmunitarias del propio cuerpo atacan el sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica no está funcionando, se produce una confusión, la misma inmunidad de nosotros ataca a nuestras mismas células eh, y se produce un caos pues, con la enfermedad. Puede presentarse en episodios repetitivos de inflamación en cualquier área del sistema nervioso central, pero sobre todo se presenta en encéfalo y columna cervical. Aparecen lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas que se ven en la resonancia magnética. Bien, haciendo un resumen, ¿no? Es una enfermedad desmielinizante, inflamatoria, crónica del sistema del cerebro y de la médula espinal. Es una enfermedad autoinmune. Hace 170 años que se describió primera vez la esclerosis múltiple. Charcot fue uno de los pioneros, pues antes le decían enfermedad de Charcot. 60 años que se postula su origen autoinmune y solo 30 años que se dispone de tratamientos, entre comillas, ¿no? 2.5 millones de pacientes de todo el mundo presentan la enfermedad. 50% no son tratados. A veces no es porque no se diagnostica, sino que los tratamientos son caros. El tratamiento más barato, bueno, de los interferones, por ejemplo, cuestan alrededor de 10.000 soles mensuales aproximadamente. Que ustedes vean, ¿no? Lo caro que es la enfermedad. Felizmente, los seguros ya cada vez cubren más y el SIS, el Seguro Integral de Salud, lo cubre también, ¿no? Pero no cubre todo, sino cubre, por decir así, los medicamentos de primera línea en los más baratos, ¿no? Hay que estar peleando ahí con el SIS para que nos compren los medicamentos, sobre todo para los tipos de esclerosis agresiva, ¿no? Más agresiva. Ya, eh, más ataca a mujeres, en su mayoría jóvenes, 2 a 1, suele iniciarse en las primeras décadas, ¿no? Los síntomas crónicos se producen periódicamente y en última instancia conducen a una progresión de la incapacidad constante. Por eso que hay una escala de discapacidad que después vamos a ver, ¿no? La esperanza de vida es 5 a 10 años menor que la de una persona no afectada. La esclerosis múltiple tiene un impacto importante global en la familia, social y en la vida profesional, ¿no? Ya que de por sí discapacita a la persona, ¿no? Imagínense, pues, si produce una serie de enfermedades como depresión, etcétera, ¿no? Afecta a niños también. Existe gran variedad de tratamiento por vía inyectable y por vía oral, pero el tratamiento es costoso, como bien les he dicho, ¿no? Entonces acá tenemos un esquemita que les he puesto ahí. Acá está ¿no? El axón, y acá está la mielina, ¿no? La vaina de mielina, no, es la membrana que envuelve el axón, es la primera en afectarse. Entonces, en cuanto a la inmunopatogénesis, eh, involucra una dinámica compleja de inflamación, desmielinización, herimiento axonal, astrocitosis, ¿no? Entonces, miren, hay una inflamación, desmielinización y pérdida axonal, y por supuesto la apoptosis, o sea, la muerte de la neurona. Las teorías más frecuentes apuntan hacia un virus o un defecto genético o una combinación de ambos, pero todavía no hay una, una etiología, ¿no? Los estudios geográficos indican que puede haber un factor ambiental involucrado. Pero hay personas con antecedentes familiares
y las que viven en áreas geográficas nórdicas, donde es más común, tienen mayor riesgo de padecerla, ¿no? O sea, parece que hay componente genético, un componente que no se sabe, y estudios geográficos, ¿no? Parece que el frío, algo en el ambiente está involucrado y no se sabe hasta ahora qué cosa es, ¿no? Entonces, definiríamos que los orígenes es genética y ambiental, parecido a lo que es el Parkinson también. Es una enfermedad autoinmune y a nivel molecular hay similitud estructural entre un agente infeccioso desconocido y componente del sistema nervioso central, lo que causaría confusión en el sistema inmunitario o un proceso llamado mimetismo molecular. Entonces nuestras células de la defensa inmunitaria no la reconocen y pues y atacan con mayor fuerza, ¿no? La barrera de protección hematoencefálico no funciona, como les digo, y las células T autorreactivas la cruzan, ¿no? Al no funcionar nuestras barreras, las células T, que son las que producen la enfermedad, desencadenan la enfermedad, la cruzan. Luego estas células T atacan la mielina, produciendo desmielinización. A la vez hay proceso inflamatorio, que es facilitada por células inmunitarias y elementos solubles, como la citosina, las proteasas y las metaloproteínas. Hay presencia de anticuerpos contra los oligodendrocitos de la vaina de mielina, activación de los linfocitos T citotóxicos macrófagos, con liberación de bradykininas, interleuquinas y otras citoquinas. Hay activación de los interferones gamma proinflamatorios. Entonces se produce toda una cascada inflamatoria, ¿no? Bien, y disculpen la diapositiva que está en inglés, pero más o menos para que ustedes tengan una idea, ¿no? Hay 400.000 casos en los Estados Unidos, 100.000 casos en la Unión Europea, en la United Kingdom, en los países nórdicos, de Inglaterra, de Glasgow, etcétera, etcétera, ¿no? Cada semana hacer 200 nuevos casos aparecen. Como les he dicho, 2.5 millones de casos en el mundo, ¿no? Es más común en la población caucásica, en la parte nórdica europea, eh, pero puede afectar también a todas las razas y todas las etnicidades, ¿no? Eh, Ataca a niños también, ¿no? Y y ataca más a los pacientes también que tienen comorbilidades, como enfermedades de diabetes, inflamatorias del intestino, los pacientes con enfermedad tiroidea, ¿no? Y son los más afectados, ¿no? Un resumen de la inmunopatología, ¿no? Una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central. La fase o la clase mitente, recurrente, remitente, es la enfermedad que más temprano afecta, o sea que produce la enfermedad y luego como que se cura y así, ¿no? Son ataques recurrentes, remitentes, ¿no? El 85%, hay varios tipos de esclerosis múltiple, pero la recurrente remitente es la más común. 85% de pacientes lo presentan. Ah, son periodos de ataque neurológico seguido de una remisión. Hay otra fase que se llama la primaria progresiva, que ataca felizmente una cifra de aproximadamente 15%, en la cual hay una mala evolución y los síntomas no remiten. Hay la secundaria progresiva, ¿no?
es la fase más tardía de la enfermedad. De los recurrentes remitentes, un 50-60% hacen esta fase, ¿no? En un periodo aproximadamente, un 40% en un periodo de 10 años, ¿no? Entonces, el paciente se va incapacitando, discapacitando cada día más, ¿no? Entonces, ataca más o menos 2.5 a 2.8 millones de individuos en el mundo. La prevalencia es 1 sobre 1000 y 1 sobre 500. La raza, el género más frecuente es la femenina. Aparece, mire, en las personas jóvenes de 20 a 40 años, ¿no? 5% antes de 14 años y 10% después, ¿no?, de los 50 años, lo cual es bien poco frecuente, ¿no? Pacientes son afectados por un rango de síntomas. No hay unos síntomas, digamos, característicos, patognomónicos de esta enfermedad, ¿no? Porque son placas de disminución que se van al cerebro y según donde se localizan, producen los signos y síntomas, ¿no? Pueden ser síntomas ópticos, la neuritis óptica, pueden ser síntomas del equilibrio, pueden ser síntomas de mm, motores, sensitivos, etcétera, ¿no? Ah, síntomas cognitivos también, visuales, musculoesqueléticos, sensoriales, del intestino y función urinaria, ¿no? Eh, lo característico es que agarra a personas jóvenes, ¿no? Yo a veces, en los exámenes que les tomo a los residentes, les ponía una placa, ¿no? Pues, una placa en que se ve las múltiples alteraciones, ¿no?, de las plaquitas, que se asemejan a una enfermedad de pequeños vasos, de enfermedad vascular, ¿no? Entonces yo le pongo el examen, a ver, ¿qué te parece esa placa? Ah, doctor, eso es una enfermedad de pequeños vasos, pues enfermedad de Big Vander, enfermedad vascular, ¿no? Que puede producir problemas cognitivos, etcétera, ¿no? Digo, pero está mal, pues tú tienes que preguntar qué edad tiene el paciente. ¿Por qué? Porque si es una edad joven, es esclerosis múltiple. Lo que es difícil que una enfermedad vascular dé en personas jóvenes, ¿no? Entonces, tienes que preguntar primero, ¿qué edad tiene el paciente? 20 años, esclerosis múltiple. Si tiene 60 años, pues ya podría ser una enfermedad vascular, ¿no? Entonces, es importante el análisis neuroradiológico, ¿no?, y la edad, ¿no? Las latitudes, ¿no? Ya les he dicho, es la que mayor eh, frecuencia y prevalencia son los migrantes, ¿no?, que vienen del, del norte, los países norte. Parece que está relacionado con la exposición al sol, la baja de vitamina D, inclusive unos estudios con pocos casos, en la cual al paciente se le encontró un pequeño déficit de vitamina D, pero no se llegó a comprobar esto, ¿no? Fue una teoría nomás. La dieta también. Entonces, esto con la interacción, la interacción genética eh, desencadena la enfermedad, ¿no? Entonces hay una interacción de la parte genética con los factores ambientales. El fumar también, ¿no? Es, es un factor también que contribuye a la enfermedad, ¿no? Pero el cigarro pues contribuye a casi todas las enfermedades, ¿no? Porque es algo tóxico, ¿no? Pero sí hay una relación con el virus de Epstein-Barr, ¿no? Cuando se ha encontrado, y hay un estudio, ¿no?, el Lancet en 2015, en que encontraron con un OR de 4.46
encontraron que los pacientes que habían tenido Epstein-Barr podrían desencadenaban después esclerosis múltiple. Entonces, parece que haciendo un resumen acá, vemos acá los países nórdicos, ¿no? Donde hay más prevalencia, latitudes 40, 60 grados, ¿no? Mínima incidencia, acá, nosotros estamos por acá, pero sin embargo, la incidencia es de un 7%, ¿no? Acá, el grupo Petris, en la cual yo pertenezco, hicimos un estudio y se encontró, ¿no?, una incidencia de 7% más o menos, que es la misma incidencia que hay en Chile, en Ecuador, en los países del sur, ¿no? La incidencia más es en la raza blanca, ¿no? ¿No? Por eso decía antes, decían que es una enfermedad de gringos o de descendientes de gringos, ¿no? O sea, gringos entre comillas, quiere decir los pacientes que vienen de Norteamérica, del norte de Europa, etcétera, ¿no? Incide más en ambientes urbanos y en grupos sociales con un nivel socioeconómico medio o alto. Y acá quería decirles, ¿no?, que ¿sí?, hubo un estudio que se encontró que los pacientes que tenían parasitosis, ¿no? No hacían la enfermedad, ¿no? Entonces, parece que, y más es de ciudades, ¿no?, que de campo, que zonas rurales. Entonces, acá nosotros a cada rato que nos lavamos las manos, bueno, ahora más por la pandemia, ¿no? Pero en los ambientes, pues, rurales, ustedes saben, ustedes han visto, ¿no?, que bueno, la gente se come en el campo, se le cae su carnecita a la tierra, y ellos lo limpian nomás con un papel y lo vuelven a comer, ¿no? Tienen parasitosis, pero parece que esto protege en la parte inmunológica de esta enfermedad, ¿no? Protege entre comillas, ¿no? Distintas evidencias, vuelvo a repetir, ¿no? A factores ambientales, a la vitamina D, a la dieta. eh, bueno, la dieta influye en todas las enfermedades y el virus de Epstein-Barr. Bien, entonces acá tenemos el perfil de la enfermedad, ¿no? Acá vemos, ¿no?, los años, los años. Acá está, ¿no?, el primer ataque, ¿no? Acá estamos la parte inflamatoria, los periodos de desmielinización, ¿no? Y la pérdida axonal, ¿no?, que como ustedes ven, va subiendo, ¿no? Entonces, y miren acá, ¿no?, es la parte eh, de disabilidad, ¿no? O sea, de parte que las pacientes van perdiendo sus funciones y se van volviendo de invalidez, digamos así, ¿no? Disability o invalidez, ¿no? Y acá tenemos los diferentes tipos que ahorita vamos a ver. RIS, radiológicamente aislado, CIS, el primer síntoma, recurrente remitente, ¿no?, y así, ¿no? Secundaria progresiva, etcétera, etcétera. Acá están las formas clínicas, acá no está ni el RIS ni el CIS. Miren cómo evoluciona, ¿no? Simplemente o sea, le da normal, le da el brote, y luego mejoran y entra la normalidad, ¿no? Pero cada vez los brotes son más frecuentes, ¿no? Secundariamente progresiva, ¿no? Van aumentando los brotes y aumentando la discapacidad. Este es el punto de vista de discapacidad, ¿no? La progresiva recurrente, ¿no?, que es la menos frecuente, y la primaria progresiva, que como ven acá, uff,
se va, rápidamente ataca al paciente. No, un ratito, disculpen un ratito. No. ¿Usted quiere una cita virtual o presencial? Ya, el día jueves puede ser jueves a las de 12:30 a 1:30. El día jueves a 1:30. Esas son las citas que tengo. Y el sábado de 1:30 a 2:30. ¿Usted conoce la dirección? ¿La tienen? La avenida de Venezuela, 625 Pereña. En el 712, piso 7, piso 7. Referencia frente al metro de Funcional. Usted me escribe al WhatsApp, por favor, y me confirme. Por favor, escríbeme al WhatsApp. Su nombre completo, nombre del paciente, todo. ¿Ya? Y no, para esta semana, no, para esta semana. Tiene que escríbeme al WhatsApp y me dice que ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Thank you. Ok, disculpen. ¿No? Entonces acá, como ustedes ven, esta es la más brava, pues miren cómo rápidamente pues ataca. Felizmente hay un medicamento para esto, que ha salido recientemente. Están escuchándome, ¿no? ¿Están escuchándome? Sí, doctor. Sí, Ya, muy doctor. bien. Sí, doctor. Ok, entonces acá tenemos las formas clínicas, ¿no? El síndrome radiológico aislado, el síndrome neurológico aislado, después vienen las recurrentes remitentes, secundaria progresiva, primaria progresiva y progresiva recurrente, ¿no? ¿Qué cosa es y acá están las características, ¿no? Brotes, cesana, brote, cesana, brote, cesana, ¿no? Acá está la secundaria progresiva, ¿no? Unos cuantos brotes y progresa. Y la primaria progresiva que lo hemos visto hace poco, ¿no? Que se va para arriba. Y esta, la progresiva recidivante, que es menos frecuente. Entonces, lo que pasa con la sintomatología, más o menos, según las clases o tipos de esclerosis múltiple, ¿no? RIS, enfermedad subclínica, primer evento, el CIS, ¿no? Con C, primer evento, la recurrente remitente, la secundaria progresiva, la primaria progresiva, etcétera, ¿no? De acá ven ustedes, ¿no? Acá ven ustedes el volumen cerebral, cómo se va perdiendo, ¿no? La inflamación, ¿no? El volumen de la inflamación, el volumen cerebral, la pérdida axonal que se va para arriba. Entonces miren cómo la enfermedad va atacando, ¿no? Y acá ven las placas más o menos con las características. Bien, vuelvo a mencionarle la recurrente remitente, que es la más, por decir, la más leve, ¿no? La primaria progresiva, la más brava, la secundaria progresiva, que es la brava, pero menos brava que la primaria, y esta que es también fuerte, pero es poco frecuente. Entonces vamos a hablar del CIS, ¿no? Del RIS primero.
¿Qué cosa es el RIS? Pues, por ejemplo, de que un paciente viene, está con dolor de cabeza, ¿no? Entonces, de repente, por ahí sospechan que puede tener un tumor, o bueno, o- y le piden una resonancia, por un simple dolor de cabeza, ¿no? A veces nosotros, o que vienen a un chequeo, ¿no? Hay pacientes que dicen, doctor, quiero que me chequee, quiero que me pida una resonancia, porque a veces tengo un mareíto por ahí, un dolorcito de cabeza, y quiero que me pida una resonancia, y me han dicho que con contraste es mejor. Ok, entonces, mire, pero no es necesario. No, no, pídame, por favor, doctor. Entonces le piden y sale, pues hay una lesión, pero sin embargo esa lesión no tiene una traducción clínica, ¿no? Porque los síntomas que te ha dado el paciente son vagos o no ha tenido síntomas, ¿no? Te dicen, quiero un chequeo porque, mire, voy a viajar, me voy a Estados Unidos, me voy a Europa y quiero que me haga un chequeo de la cabeza. ¿Cuántas personas vienen a la consulta así? Entonces, usted le pide la resonancia con contraste, porque las resonancias de esclerosis múltiple tienen que ser con contraste. No sirve resonancia sin contraste, ¿ya? Y si es que ustedes pueden agregar ahí, pues, con software para enfermedades mielinizantes, ¿no? O sea, o posibilidad de diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿no? Siempre es bueno ponerle para orientar al radiólogo, ¿no? Bien, el RIS describe a pacientes que presentan en forma incidental lesiones en la sustancia blanca del sistema nervioso central por resonancia magnética indicativa de esclerosis múltiple que cumple con los criterios Barkov-Tintoré para diseminación en el espacio, pero no presentan signos ni síntomas de enfermedad. Eso es un hallazgo, ¿no? Son necesarios estudios prospectivos futuros que nos permitan determinar si el RIS es una entidad clínica propia o una forma subclínica o asintomática de la esclerosis múltiple. Se debe validar los criterios diagnósticos existentes, determinar la prevalencia, pronóstico, impacto en la calidad de vida y el inicio del tratamiento. Hasta ahora no hay un criterio que sea, le que darle tratamiento ahí mismo, ¿no? Otros no, hay que esperar, ¿no? Entonces, ese es entonces, ese es el RIS. El CIS, ¿no? Es el síndrome clínico aislado, ¿no? Es el primer síntoma, ahí sí el paciente tiene un síntoma, ¿no? De repente ha tenido una ceguera de un ojo, ha tenido que, ¿no? Que después se mejora, o ha tenido un vértigo, ¿no? O está presentando vértigos seguidos, con mareos, o está presentando disminución de fuerza en una mano, un pie, etcétera. Entonces, ya hay un síntoma. Es el primer síntoma, episodio monofásico, mono 1, con síntomas reportados por el paciente y hallazgos objetivos que reflejan un evento focal, que puede ser unifocal o multifocal, ¿no? Es causado por inflamación y daño en la mielina. Se debe desarrollar de forma aguda o subaguda y en ausencia de fiebre o infección. No, no debe haber fiebre o infección, ¿no? Debe prolongarse al menos 24 horas con o sin recuperación. Puede presentar una recuperación parcial o total, y se corresponde a una lesión única en la sustancia blanca, ¿no? Entonces acá tenemos las presentaciones típicas del CIS y las atípicas, ¿no? Neuritis óptica unilateral, síndrome supratentorial focal, o sea, disminución de fuerza, sensibilidad, etcétera. Síndrome del cerebelo, del tronco encefálico, ¿no? O cerebelo, y una mielopatía a veces parcial, ¿no? A veces que de repente no tiene fuerza en los brazos, en las piernas, pero después recuperan. En los atípicos tenemos neuritis óptica bilateral, ¿no? Que no son típicas, oftalmoplegia completa, mielopatía transversa completa, cefaleas fuertes, encefalopatía, fatiga. En con lo que es cefalea fuerte, siempre cuando ustedes
venga un paciente, no sé si hay una clase de cefaleas, creo, le pregúntenle siempre, ¿usted sufre de dolores de cabeza siempre? No, doctor, primera vez que me da este dolor de cabeza. Ah, entonces ahí tienen que ustedes que pedirle la resonancia con contraste, ¿no? Pero si es un paciente que ya ha tenido ya varios episodios de cefalea, ya podría ser una migraña, una cefalea tensional, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. La recurrente remitente, que es felizmente la que más dura, la que más, y es la más frecuente, ¿no? Episodios o brotes agudos de disfunción neurológica más o menos reversibles, que se repiten a lo largo del tiempo y van dejando secuelas más o menos reversibles, ¿no? La secundaria progresiva, el 50% de la recurrente remitente, tras un periodo de 10 años aproximadamente, empiezan a tener un mayor número de brotes y secuelas no relacionadas con los brotes. Constituye el fenotipo que implica mayor grado de discapacidad. Bueno, y esto es para ver pues una vista lateral de una esclerosis múltiple. Vean estas lesiones en el cuerpo calloso, miren, cuerpo calloso. Es difícil que una enfermedad vascular o otro tipo de enfermedad. Bueno, hay enfermedades que atacan al cuerpo calloso, pero son pocas, ¿no? El ADN, etcétera, etcétera. Esto se llama los dedos de Dodson o las impresiones digitales de Dodson, ¿no? Acá hay otra lesión, estos son los brotes, ¿no? Ya, la primaria progresiva, solo un 10%, ¿no? Eh, presenta un curso progresivo del inicio de brotes invalidantes, o sea, felizmente es la menor frecuencia, la menor incidencia. No responde bien al tratamiento normal, pero sí responde a ocrelizumab, que es una droga que recién hace poco la ha aprobado la FDA en Estados Unidos y la EMA europea, ¿no? Que son las entidades reguladores de los medicamentos. Los síntomas no remiten, ¿no? Y debido a procesos degenerativos y no inflamatorios. Lo que evitamos es que esto avance más, ¿no? Menos del 5% presentan recaída, ¿no? Y van hacia una progresivo recurrente. Bien, entonces hasta ahí, bueno, más o menos ustedes ya tienen una idea, ¿no? Que es una enfermedad pues brava, ¿no? Estoy mirando, doctor, pero ¿cómo la diagnostico? Bueno, ahora que hay cada vez la clínica progresa, hay los parámetros, ¿no? Y esto lo han hecho justamente para que como es una enfermedad cara, las compañías de seguro pues nos permitan, permiten darles el medicamento, ¿no? Imagínate, pues a veces tienen que desembolsar $140,000 al año cuando le damos el claritribine, pues que son un nuevo tratamiento para la esclerosis múltiple agresiva, ¿no? Entonces se han creado estos criterios, ¿no? Los criterios de diagnóstico McDonald, en la cual hay parámetros. Esta es una de las pocas enfermedades, porque a mí, como ustedes también les han dicho, ¿no? También, y eso es verdad, ¿no? Que es la clínica en la que manda. Antes de los exámenes auxiliares está la clínica. Pero acá no se puede hacer el diagnóstico sin la resonancia magnética, ¿no? Aquí, lamentablemente, es uno de nuestro brazo derecho para hacer el diagnóstico, por decir, ¿no? La resonancia magnética con contraste, con gadolinio. Entonces acá tenemos la clínica, en los criterios de McDonald juegan la clínica, juegan la resonancia, el líquido cefalorraquídeo y los potenciales evocados en menor grado. Los criterios de McDonald del 2010, que ha funcionado hasta el 2017, ¿no? Un consorcio de médicos especialistas, ¿no? De varios países se juntaron y hicieron los criterios, ¿no? O sea, presentación clínica, más de 2 brotes en 2 sitios anatomoclínicos, datos adicionales requeridos, ninguno. Pues hace el diagnóstico.
Más de 2 brotes en un sitio anátomo clínico requiere resonancia magnética con los criterios de Barkov o 2 lesiones más líquido cefalorraquídeo positivo. Un brote de 2 sitios anatomoclínicos, cambios temporales de la resonancia magnética, el periodo interscan es de 3 meses. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que chequear a estos pacientes, ¿no? Acá en el Perú hacemos cada 6 meses, los seguros nos cubren cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses hay que hacerle un scan. Pero si ustedes tienen un criterio de que ha tenido otra lesión, otro síntoma, otro signo, hay que hacerlo, ¿no? Mínimo 3 meses, ¿no? Un brote en un sitio anatomoclínico, la resonancia magnética, más con criterios de Barkov positivo, o 2 lesiones más líquido cefalorraquídeo positivo, más cambios temporales de resonancia magnética. Entonces acá hay que ver dos parámetros, ¿no? La diseminación en el espacio y la diseminación en el tiempo. En el espacio quiere decir, digamos, que hay una lesión supratentorial y otra infratentorial, ¿no? Y en el tiempo quiere decir de que de repente hay lesiones supratentoriales, no hay otra lesión, pero le piden luego una resonancia porque el paciente ha tenido algún síntoma de que, digamos, ha perdido fuerza en los brazos, en las piernas. Le piden la resonancia de columna cervical y presenta el paciente, pues, una lesión en la médula espinal alta. Entonces, ese es criterio en el tiempo. Y en el espacio es cuando es en diferentes zonas del cerebro. Esa es la que está en boga actualmente, los criterios del 2017 de McDonald, ¿no? Que dice más de 2 ataques clínicos, número de lesiones con evidencia clínica 2, información adicional necesaria para diagnóstico de esclerosis múltiple ninguna. Más de 2 ataques clínicos, una como evidencia histórica clara de un ataque previo que involucre a una lesión en una ubicación anátomo distinta, ninguna. Más de 2 ataques, ¿no? Número de lesiones con evidencia clínica, una. Diseminación en el espacio, ¿no? Que implica en un sitio diferente, entonces se hace el diagnóstico, ¿no? Un ataque clínico y 2 número de lesiones, ¿no? La diseminación en el tiempo demostrado por un ataque clínico adicional por resonancia magnética o demostración de las bandas oligoclonales positivas en líquido cefalorraquídeo. Esto lo vamos a explicar, ¿ya? Un ataque clínico y número de lesiones con evidencia clínica objetiva, una. Tiene que haber una diseminación en el espacio demostrada por un ataque clínico adicional que involucra un área diferente, ¿no? Por ejemplo, una supratentorial, una infratentorial. Ya, entonces, determinada por resonancia magnética y una diseminación en el tiempo, demostrada por un ataque clínico adicional o por una resonancia magnética o demostración de bandas oligoclonales específicas en el líquido cefalorraquídeo. Este es un resumen de lo que les he dicho de 2017. Y bueno, y radiológicamente, pues, esto nos hace hacer el diagnóstico, ¿no? Los famosos dedos de Dodson, acá están, ¿no? O las impresiones digitales también de Dodson. Y miren acá lo curioso, ¿no? Acá miren cómo el cerebro ha tenido pérdida de volumen, ¿no? La esclerosis múltiple produce problemas cognitivos también. Son unos síntomas también del paciente con esclerosis múltiple. Bien, acá tienen una placa de un paciente con esclerosis múltiple. Acá vemos lesiones, ven, múltiples lesiones, ¿no? Y como les digo, pues, si esto yo les pongo a uno que no sabe la edad, que tiene 20, 30 años, pues es esclerosis múltiple, ¿no?
Pero si yo le pongo a un paciente de 70 años, pues este es un problema vascular. Entonces, miren, diferentes áreas, ¿no? Inclusive acá hay una sustancia gris, ¿no? Eh, acá hay un black horse, son agujeros negros, ¿no? Entonces, este paciente tiene diferentes brotes en el cerebro, ¿no? Miren. Y esta es la médula espinal. Entonces, la médula espinal también hay que saberla ver. Entonces, le hacen una resonancia, le dicen a la resonancia, ojo que la resonancia tiene que ser un resonador de más de 1.5 teslas, ¿no? Porque hay resonadores y resonadores, ¿no? Hay resonadores chiquitos, ¿no? Que no nos sirven y hay que estar seguros, saber dónde enviamos, hay que enviar a un sitio que tenga un resonador de 1.5 o de 3.5 Tesla, ¿no? Que hay en el Perú. Ya más ya no hay. En Estados Unidos hay 7 Teslas, en Europa también, acá no hay. Chile tiene 7 Teslas también. Entonces acá ven la lesión, ¿ven? Esta cosita blanca. Esta lesión debe medir menos de 3 cuerpos vertebrales. O sea, miren un cuerpo vertebral cuánto mide. Si mide más de 3 cuerpos vertebrales, o sea, si supongamos que esta lesión sea hasta por acá, ya no es esclerosis múltiple. Ya podría ser una neuromielitis óptica. ¿Ya? Entonces, hay que saber ver, por eso le digo, pero veo esta lesión, es esclerosis múltiple, ¿no? Mide menos de 3 cuerpos, es chiquita, ¿no? Es, son excéntricas en el plano axial, alargadas en su eje, pueden tener efectos de masa. Esta es la neuromielitis óptica, ¿no? Eh, la neuromielitis óptica en la cual acá, por ejemplo, acá tenemos algunos, es para hacer un diagnóstico diferencial. La esclerosis múltiple ataca pues un lado. La neuromielitis óptica eh, el espectro de la neuromielitis óptica, que se llama, ataca los dos nervios ópticos, el quiasma y las cintillas ópticas. La enfermedad del MOG, que es una también mielitis, ataca los dos nervios ópticos. Como la lesión en el plano axial, mira acá es lateral, por eso cuando nosotros le damos un tratamiento con lo más barato que hay, que es el corticoide, ¿no? Tenemos el corticoide, mejora en estos pacientes, ¿no? Ahora vamos a ver el tratamiento. La neuromielitis óptica ataca más y el MOG también, ¿no? Más a la parte central. Acá la distribución, los dedos de Dodson, acá la distribución es diferente, ¿no? Acá la distribución, miren, diferente, ¿no? Miren, acá las lesiones son diferentes. Entonces, hacemos un resumen. Tenemos 3 elementos: la clínica, la resonancia magnética, el líquido ceborraquídeo con las bandas oligoclonales y los potenciales evocados, ¿no? Y hay que tener en cuenta que haya diseminación espacial, diseminación en el tiempo. Para ver la diseminación en el tiempo, tienen que ver, pues, tomarle una resonancia hoy, por ejemplo, hoy, y le han pedido 6 meses atrás, y ven que aparece otra lesión que se ha diseminado en el tiempo. En el espacio, pues, puede también, porque se ha diseminado, puede ser que esa lesión esté en otra zona que no era la anterior. Entonces, se dice que hay una inflamación crónica del sistema nervioso central. Entonces, la resonancia se debe pedir cervical y cerebral. Si ustedes quieren hacer el diagnóstico de ese múltiple, le piden a un buen resonador, ¿sabe qué? Quiero que me haga una resonancia magnética con gadolinio, o sea, con contraste, cerebral y cervical. Y quiero que me busquen enfermedades desmielinizantes. Ok, doctor, entonces ya le hacen
le ponen el software característico, ¿no? El otro criterio son las bandas oligoclonales. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes van a hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple, ya tienen la resonancia, ya tienen una base, entonces le sacan líquido cefalorraquídeo. Le sacan líquido cefalorraquídeo y le sacan plasma a la vez, o sea, sacan sangre del brazo y le hacen una punción lumbar y lo mandan al laboratorio. Yo no estoy seguro si ROE, nosotros mandamos a ROE, bueno, que es el que más nos ha apoyado, los seguros lo cubren y es el más serio, ¿no? No conozco otros medios, debe haber otros laboratorios, no me estoy haciendo propaganda, pero ahí con toda seguridad pues que te hacen este examen, ¿no? Entonces, ¿sabe qué le digo? Sabemos que me mandan oligoclonales en suero y en LCR, en líquido cefalorraquídeo. Entonces, ellos me pueden contestar de la siguiente manera. En suero, negativo, doctor, pero en líquido hemos encontrado bandas oligoclonales positivos. Entonces, es una esclerosis múltiple. Pero si me dicen, hemos encontrado en suero positivo y en líquido positivo, entonces no es una esclerosis múltiple, puede ser otra enfermedad. ¿Ya? Porque puede encontrar en suero positivo y en líquido negativo. Entonces, no es la enfermedad, ¿no? Tiene que ser nada más que positivo en suero, en líquido cefalorraquídeo. Y los potenciales evocados, sobre todo los visuales, nos sirven para ver el compromiso de la vía óptica, ¿no? Pero bueno, eso es todos los hospitales lo tienen, nosotros en el OAISA tenemos. Entonces, vemos la onda P100 para ver si hay compromiso, si la vía está intacta o está comprometida. También otra parte, bueno, este es en Estados Unidos, acá no, los neurofilamentos. Los niveles aumentados de neurofilamentos en el líquido cefalorraquídeo indican una lesión neuronal, tipo esclerosis múltiple, ¿no? Eso les digo para que tengan una referencia, acá no lo hacen, en el Perú no tenemos. Entonces, una terminología, ¿no? Diseminación en el espacio, desarrollo de las lesiones en distintas ubicaciones, diseminación en el tiempo, la aparición de nuevas lesiones a lo largo del tiempo, ataque, recaída, brote, exacerbación, ¿no? Lesiones corticales, se requiere técnicas especiales como recuperación de doble inversión, de fase sensible y adquisición rápida y preparada de secuencias de cogradientes. Generalmente acá creo que 1 o 2 resonadores tienen esto, ¿no? Para ver lesiones corticales. Antes me decían, no, la esclerosis múltiple no convulsiona, pero ahora se ve que sí convulsiona, ¿no? Por las lesiones que hay en la parte de la corteza. Y para eso se requiere hacer esas técnicas especiales de doble inversión en la fase sensible y adquisición rápida de secuencias de cogradiente, ¿no? Ese fue mi trabajo de incorporación al PETRIS, la Sociedad de Esclerosis Múltiple. Entonces, los síntomas son variables, la aparición es impredecible, varía de persona a persona. Su intensidad puede ser leve a severa. Puede ser o no motivo de hospitalización. Los síntomas de inicio más comunes son dificultad para caminar, parestesias, diplopia, vértigo, trastorno de micción. Está asociado con neuralgia del trigémino, ya saben, es un dolor en la cara, un dolor terrible. A ojo, hay que hacerle resonancia. A veces me decían, usted doctor, ¿por qué pide resonancia a estos pacientes? Me dicen en la clínica, usted está haciendo gastar al seguro. Digo, ahí quiero hablar con el médico auditor. Le digo, mire, según la data que hay, la neuralgia del trigémino está asociado con esclerosis múltiple. Es una persona joven, entonces hay que descartar que tenga esclerosis múltiple. Ah, ya, doctor, no sabía. Bueno, ahí está. El espasmo facial, los tics, ¿no? También está asociado. Hay que pedirle su resonancia magnética. Algunas convulsiones tónicas, escozor paroxismal, eso que le pican a la persona, le das corticoides,
le das antihistamínicos y no mejoran, ojo, puede ser una esclerosis múltiple en una persona joven. Pérdida abrupta del tono muscular o los Drox attacks que le llaman, la fascia paroxismal, signo de Lermite, que cuando ustedes le apretan la cabeza de arriba hacia abajo, sienten como una descarga eléctrica, ¿no? Una descarga eléctrica, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? La coreotetosis paroxismal también. Entonces se presentan una serie de síntomas que aparecen en brotes ocupando espacio cerebral. Estos brotes progresan a lo largo del tiempo. Se cree que su génesis actúa en mecanismos autoinmunitarios. Se distinguen varios tipos de esclerosis múltiple, eso ya lo hemos visto. Puede haber monoparesia o paraparesia o hemiparesia, puede haber neuritis en un 40%, neuritis ópticas en 22%, parestesias en miembros superiores. Parestesias son adormecimientos, sensaciones de hormigueo, etcétera. Diplopia, o sea, visión doble, oftalmoplegia, un 12%, vértigo, un 5%, ataxia o incoordinación, un 5%, trastornos esfinterianos, el 5%. Este es el porcentaje más o menos de los signos y síntomas, ¿no? En el examen físico podemos encontrar espasticidad, déficit motor, Babinski-Hoffman positivos, hiperestesia, aparestesia, asterognosia, signo del Lermite positivo, papiledema, atrofia óptica, oftalmoplegia, del tercero, cuarto, sexto. Nistagmus también. Bueno, acá está la clínica, ¿no? Localización de las lesiones, ¿no? Visión doble, ¿no? Problemas en el habla, el farfulleo, fatiga. La fatiga también es que el paciente para cansado, todo, no sé por qué tengo, paro cansado, te duele la cabeza así, doctora, vez. Ah, le pide su resonancia magnética. Temblor en las manos, un temblor no parkinsoniano. Es en paciente joven que tiemblan las manos o es temblor esencial o puede ser otro tipo de enfermedad como la esclerosis múltiple. Parálisis parcial o completa de la parte del cuerpo. Incoordinación también. Evolución, bueno, 15 años después de la aparición de los primeros síntomas, si no es tratada, al menos 50% de los pacientes conservan un elevado grado de movilidad y menos del 10% de los enfermos mueren a causa de las complicaciones de la esclerosis múltiple, ¿no? Se mide la discapacidad, claro. Esto, ténganlo bien en claro, la EDSS, es la escala o estatus de discapacidad, y miren desde mis pacientes ahí, mis residentes ya saben, cuando vienen cada 6 meses a su control, ya pasan con su escala de discapacidad. Doctor, el paciente tenía 2 y ahora tiene 6 de discapacidad, está viniendo con un bastón. O sea, la enfermedad ha avanzado, el medicamento que le he dado no ha funcionado, entonces tengo que hacer un switch a otro medicamento, ¿no? Hasta la escala 10, que es cuando ya están postrados en cama. Ojo, escala y discapacidad, ¿no? Para medir la discapacidad en la esclerosis múltiple. Acá está, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Normal, 0, y acá, la escala. La ayuda diagnóstica, ya hemos dicho, la resonancia magnética, la en secuencia T2, FLAIR, y siempre con gadolinio. No sirve la resonancia sin gadolinio. La tomografía no nos ayuda. Ojo, así sea con contraste. Líquido cefalorraquídeo, leve proteinorraquia, puede ser normal, pero lo que más nos interesa es el incremento de las bandas oligoclonales. Los potenciales evocados también que son positivos, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Las lesiones agudas, que cuando ponemos gadolinio, ¿no? Se incendian las lesiones, ¿no? Acá ven, se ponen brillosas, como luminosas, ¿no? Y bueno, en T2 también, acá la vemos. T1 se ve para ver con gadolinio. Y acá en T1, inclusive vemos los black holes, los agujeros negros, que indica ya que estas lesiones son más penetrantes, más fuertes, ¿no? Bueno, estas son ya las diferentes etapas. Miren, se pueden presentar como en anillos también, miren, que confunden, ¿no? Y acá diferentes lesiones, ¿no? Acá ven un agujero negro.
Diagnóstico diferencial, bueno, la encefalomielitis aguda, la paraparesia espástica tropical, el canal estrecho, degeneración combinada subaguda, la enfermedad de Big Bandel, la neuromielitis óptica, ese es el diagnóstico diferencial. El pronóstico depende de la edad, género y complicaciones, ¿no? Y la rapidez del tratamiento, del tipo de la esclerosis múltiple. Hay factores pronósticos clínicos, sí, favorables. Comienzo de edad temprana es favorable, sexo femenino es favorable, síntomas de comienzo visuales y sensitivos es favorable, periodo prolongado entre el primero y el segundo brote favorable, pocos brotes durante los 2 primeros años es favorable. Desfavorable, comienzo después de los 40 años. Sexo masculino, comienzo por síntomas motores y cerebelosos. Recurrencia precoz después del primer brote, o sea, le da el primer brote y enseguida le da otro brote. Elevado número de brotes durante los primeros años, son síntomas desfavorables. Entonces, ¿hay impacto en el paciente? Claro, hay incapacidad física, como hemos dicho, hay disfunción cognitiva, de un 43 a 65% y hay reducción de la vida, ¿no? Riesgo de suicidio, depresión, etcétera, ¿no? Tratamientos. Bueno, hay diferentes tipos de tratamientos, ¿no? No depende ¿no? del tipo de la esclerosis múltiple, depende del comienzo también, y bueno, y hay tratamiento oral y hay tratamiento endovenoso, ¿no? Y también hay subcutáneo. Entonces, acá tenemos, ¿no? Los síntomas, el síndrome aislado, los interferones, ¿no? Síndrome eh, aislado con resonancia magnética actividad. Podemos hacer un switch acá, podemos darle también lo mismo, que acetato glatiramero. El tratamiento recurrente remitente, acá tenemos mucho más, ¿no? Con gran actividad tenemos el entuziumab, el cladribina, el natacilimab, y severas tenemos, ¿no? El ocrelizumab cuando es primaria progresiva. Es el único medicamento. Pero ustedes dirán, sí, doctor, pero es una enfermedad brava, ¿y usted por qué nos enseña eso? Bueno, la competencia que yo quiero que ustedes aprendan, porque ah, la nueva enseñanza, la didáctica universitaria en estudiantes de medicina es, ustedes aprendan las competencias porque ustedes van a hacer SERUN, van a hacer internado, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes, ¿qué hacen? Ustedes dicen, entonces estoy en Chiclayo, perdón, estoy en Chongoyape. ¿Que ahí hay interferones? No, no hay interferones. Pero sí puede haber metilprednisolona. Entonces, cuando hay un brote, digamos que se produce una cuadriparesia, ustedes le pueden poner metilprednisolona 1 gramo cada 24 horas por 5 días. Y el paciente lo salvan del brote y le da tiempo para que vengan acá a Lima, ¿no? Para que lo vea ya el especialista, ¿no? Lo evacúen, lo vea el especialista, ¿no? Entonces, este es el medicamento, ¿no? De los brotes agudos. Y esto sirve también para todos los brotes, acá también lo hacemos, ¿no? 1 gramo endovenorfo por 3 a 5 días, ¿no? No hacerlo por vía oral, no funciona por vía oral, exacerba el brote de neuritis ópticas y 40% de los pacientes no responden a la corticoterapia, se le puede iniciar plasmaféresis, ¿no? Pero sí, sí responden, ¿no? Al menos yo no he visto ningún paciente que no haya respondido hasta ahora, con mis años de experiencia. Se dice que también hay tratamientos de primera línea, pero esto ya prácticamente está quedando en desuso, porque ahora se tiene en cuenta que el tratamiento es personalizado, o sea, depende de la agresividad de la enfermedad. Bueno, para que ustedes sepan, ¿no? Antes inclusive no medían, ¿no? Una vez a mí casi me llevan a los tribunales porque tenía un paciente con una enfermedad de esclerosis múltiple agresiva en el hospital Loaiza. Y yo me salté los interferones y le di otros, ¿no? Otros
otros pacientes, otros medicamentos de segunda línea. Y bueno, me denunciaron que por qué, entonces yo les demostré, mire, es una enfermedad agresivísima. Este paciente, y vía oral, le di, porque este paciente vive en la zona rural, que va a venir pues desde Lurín, va a venir hasta acá, a Lima, para que le pongan cada 2 días, a cada 3 días lo inyecten, ¿no? Entonces, hay que darle la vía oral, que la puede tomar todos los días. Bueno, para que conozcan los interferones, el acetato cloratiramero, la teriflutamida, ¿no? Y otros sintomáticos que se usan, digamos, para la espasticidad, el blacofeno, para el dolor neuropático, la pregabalina, antidepresivos, psicoterapia, no hay problema, se puede usar. Revif es uno de los primeros de los interferones, muy bueno. Nosotros hemos tenido hasta 50 casos en el Hospital Loaiza, ¿no? Se usa subcutáneo, 4.4 miligramos 3 veces por semana. Entonces hay que, ya finalmente el laboratorio creó como un sello TRODAC, ¿no? En la cual nosotros le ponemos el medicamento y le sirve para un mes, ¿no? Entonces le decimos nada más que lunes, miércoles y viernes te lo vas a poner, ¿ya? Pues ellos machucan nomás y la agujita sale y le va el medicamento. Subcutáneo. El latiramero, el acetato latiramero es un inmunomodulador, es un copolímero sintético compuesto por una mezcla de 4 aminoácidos, con buena respuesta a la inflamación, inmunización y pérdida axonal, sobre todo en la esclerosis múltiple recurrente remitente. 40 miligramos 3 veces a la semana, ya no hay de 20. Grupo de riesgo, bueno, tenemos el embarazo, ¿no? Categoría B, pero sin embargo es de todos, es el que menos problema tiene con el embarazo, ¿no? Otros son categoría C. Reduce el 30% de ataques recurrentes remitentes, ¿no? De segunda línea tenemos un poquito más agresivas, el natalizumab, el fingolimod, que este es el primero, vía oral, que salió, te da 5 miligramos diario, ¿no? Este es el natalizumab. Solo uso endovenoso en infusión después de una dilución, ¿no? Es un anticuerpo humano monoclonal. 300 miligramos cada 4 semanas. El paciente viene una vez al mes y le ponemos una infusión de 1 hora, monitorizándolo durante 1 hora después de la infusión. Nosotros ahí en el servicio lo poníamos y el paciente se iba pues hasta el otro mes. El atalizumab tiene los estudios para los que quieran leer, ¿no? El AFIR, el Sentinel, en la cual se ven los beneficios, 68% de los ataques recurrentes durante 2 años. La invalidez la reduce un 42%, la mejoría de aparición de los números de lesiones en resonancia magnética mejoran un 92%. Riesgos, grupos de riesgo, discapacidad renal o hepática, embarazo. Y acá la leucoencefalopatía multifocal progresiva, como nosotros atacamos acá la inmunidad, puede hacer que se meta el virus JC y produce la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces hay que hacer un dosaje, ¿no? Si es que vemos que este paciente está haciendo fiebre, es otro tipo de enfermedad, ¿no? Un dosaje de virus JC. El fingolimod es el tratamiento vía oral, una tabletita al día, ¿no? Actúa secuestrando los linfocitos en los ganglios linfáticos, son moduladores de los receptores de enfigosina 1-fosfático, actúa al disminuir la acción de las células inmunes que pueden causar daño a los nervios. Es un tratamiento modificador del curso de la enfermedad, se usa en adultos y niños mayores de 10 años. La presentación es en cápsulas, vía oral, se toma una vez al día, con o sin alimentos. La dosis de 0,5 miligramos al día. Se recomienda, pues, cuando se va a iniciar una monitorización con un electrocardiograma y una evaluación por el oftalmólogo, ¿no? El teriflunomide, el aubagio, es otro medicamento también, salió en 2012, perdón. Se usa para esclerosis
recurrente remitente, se usa por vía oral, 7 miligramos día o 14 miligramos día como monoterapia. Tiene efectos adversos muy fuertes como diarrea, náuseas, caída del cabello, ¿no? Eh, Reduce el número de células T patogénicas disponibles para migrar al sistema nervioso central. Estos son los estudios que lo avalan, ¿no? Tenso, Tower, Topic, ¿no? Más eficaces que 14 miligramos, ya casi no hay de 7 miligramos. No se debe usar en personas embarazadas, ¿no? Contraindicado en daños hepáticos, en pacientes embarazadas o de edad fértil, o en pacientes tratados con leflunomide, que es un medicamento que se usa para artritis reumatoidea. De tercera línea tenemos el alentuzumab, ya terminando ya la exposición, en la entrada, salió en el 2013, es un anticuerpo monoclonal para pacientes con adultos de esclerosis múltiple recurrente remitente con una enfermedad activa. Se recomienda monitorizar las funciones vitales, ¿no? Durante la perfusión. La dosis recomendada es 12 miligramos día, administrada por perfusión endovenosa en 2 ciclos de tratamiento inicial, con hasta 2 ciclos adicionales si necesario. O sea, el cladribine, Mavenclad, está indicado para el tratamiento de esclerosis múltiple muy activa. Este es el tratamiento que se usa 2 meses, 1 año, y el siguiente año 2 meses también, y luego ya no se usa más. Y está yendo bien, ¿no? No la cura la enfermedad, pero al menos la disminuye totalmente. Son muy pequeños los casos que han tenido recidivas, ¿no? Cada tratamiento es de 2 semanas, una al inicio del primer mes y otra al inicio del segundo mes del año. Al año siguiente igualito, ¿no? El locrelizumab es el que se usa nada más para el tratamiento de esclerosis múltiple primaria o progresiva, ¿no? Se dirige al marcador CD20 de los linfocitos B, por tanto es un fármaco inmunosupresor. Su nombre es Ocrevus, ¿no? Se administra en infusión cada 24 semanas sin necesidad de monitoreo adicional. Reduce la progresión durante 5 años. Esos son los estudios, ¿no? Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Vamos para... Doctor, buenos días. Una pregunta. Con dígame. respecto a los hábitos alimenticios, ¿tienen alguna relación con la etiología? Y a estos pacientes ya diagnosticados, ¿se les da algún tipo de recomendación respecto a la dieta, a los hábitos alimenticios? Mira, la dieta, pues, no influye directamente, ¿eh? No está demostrado porque es una enfermedad más que todo inflamatoria e inmunológica, ¿no? Pero siempre se recomienda, pues, como en todas las enfermedades, pues, dietas sanas, bajo en sal, bajo en grasas, bajo en azúcar, ¿no? Y no fumar, no tomar bebidas alcohólicas, se recomienda. Pero no hay en sí una dieta especial, por ejemplo, como la dieta cetogénica, por ejemplo, en el caso de la epilepsia, ¿no? No hay así. La dieta es una dieta normal, pero pues es una dieta sana, pues, ¿no? Como en todas las enfermedades, ¿no? Dice que somos lo que comemos. Si comemos mucha grasa, pues nos va a afectar, nos va a bajar las defensas. Si comemos mucho azúcar también, y la sal, que es un crimen para la hipertensión arterial o produce hipertensión arterial. No sé Doctor, y si... en el tratamiento de estos pacientes, ya sea en el seguro o en el MINSA, ¿les incluyen estos fármacos que usted ha mencionado? Sí, pero no te imaginas, yo 20 años jefe de servicio de neurología en el Hospital Loaiza, no sabes cómo he luchado para que me compren, ¿no? Porque bueno, el CIS, pues, a veces los, este, los miembros de los comités farmacológicos no son personas entrenadas, ¿no? En múltiples enfermedades, ¿no? Una vez me dijeron, doctor, pero ¿para qué va a comprar usted
este medicamento, ¿no? El Gilenya, que cuesta, pues, me cuesta a mí 20.000 soles mensuales, el Estado 20.000 soles mensuales. Si usted le puede dar corticoide. Yo he escuchado que el corticoide menciona, ¿no? La metilprednisolona. Donde digo, doctor, eso nada más funciona para los casos de brotes, recaídas, pero no es un medicamento no es un inmunomodulador de la enfermedad. No es un tratamiento plataforma ni disminuye los brotes que van al futuro. Sí, doctor, pero total, ¿se cura o no se cura? No, no se cura. Entonces, ¿para qué van a gastar tanta plata? Imagínate con esos criterios que tienen lamentablemente algunos colegas, que hemos luchado, felizmente ya no vemos mucho de eso, pero hemos luchado contra eso. Entonces, ¿qué nos compraban? Lo más barato, pues bueno, y los otros tenemos que demostrarlo, tenía que tener sesiones con los comités farmacológicos del hospital, de la DISA, del ministerio, para que me puedan comprar el natalizumab. Yo he tenido natalizumab, que es el más agresivo de los medicamentos, uno de los más agresivos de los medicamentos y uno de los más caros también. He tenido el Bioral también, el Gilenya, en el hospital Loaiza. Pero como digo, hay que estar detrás, peleando, porque así nomás no lo cubren. Es difícil, ¿no? Más te Doctor, y cubren los para esos infectores. pacientes que no tengan acceso al CIS o a salud, ¿cuál es el costo de ese natalizumab? El natalizumab, más o menos 20.000 soles mensuales. Y el último que ha salido, que se da 2 semanas, o sea, se da 2 meses por año, y ahí queda, ese cuesta $140.000. Ujú. Yo te digo porque he tenido pacientes particulares, ¿no? $140.000. Los seguros son muy pocos los seguros, me refiero a las CPS, son muy pocos los que cubren. Y bueno, y se necesita pues demostrarles, es decir, dar una peleadera con ellos para que te cubran. Lamentablemente una enfermedad cara. Ya varios pacientes lamentablemente me dicen, doctor, ¿qué hago con mi hijo? Lo siento, digo, pero ya más no lo puedo ayudar, ¿no? No me quieren comprar el medicamento. Bueno, el día que le dé una ceguera a su hijo, pues lo juicia pues al Estado, pues le digo, ¿qué vamos a hacer, no? Y así es, ¿no? Doctor, ¿y estos Lamentablemente, fármacos, en qué porcentaje, según su experiencia, reducen los síntomas de la enfermedad? ya te he dicho, el 92%, el Cladribine en un 99%, es bastante. Ahora, el Cladribine es la última droga, una de las últimas que ha salido y que, bueno, es carísima, pero ahí está, cada vez, y se usa nada más que 2 años y listo. Así Entonces, que doctor, después de, esperemos. de usarlo 2 años, ¿el paciente ya remite este problema o tiene? Remiten, pero hay algunos pacientes que han tenido, ¿no? Otros brotes, ¿no? Otros que no. Y de Así nuevo hay que que darle todavía el mismo estudio. fármaco, ¿sí? Claro, claro, hay que darles el mismo fármaco. Depende, pues, ¿no? Depende del paciente, ¿no? Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Tenemos mucha experiencia con estos casos. Doctor, doctor, buenos días. Doctor, una consulta. Para usar tocilizumab, el paciente tiene que ¿Perdón? tener... Doctor, ¿me escucha? ¿El ocrelizumab me estás hablando? Sí. ¿El paciente tiene que tener algunas condiciones para el uso? Claro, O- tiene que ser una esclerosis múltiple primaria progresiva, diagnosticado clínicamente, radiológicamente y por los criterios de McDonald. sí, pero Primaria doctor, progresiva, ya, pero que va digamos, de frente va aumentando, va aumentando, va aumentando y lo va discapacitando al paciente. doctor, ¿y qué reacciones adversas tiene este medicamento en cuanto al uso? ¿Necesita Bueno, atención por bueno, ese medicamento? efectivamente, ¿no? De la inmunidad, pues la presencia de otras enfermedades que pueden presentarse, porque tú sabes que te la traes abajo
¿no? La inmunidad, ¿no? Pero no son frecuentes, favorablemente no son frecuentes, ¿no? No son frecuentes las complicaciones por la enfermedad. Inclusive hemos tratado con las vacunas y no ha habido problemas, con las vacunas del COVID y no ha habido problemas, ¿no? Entonces, en las pacientes que les recomendamos, como ataca jóvenes, le recomendamos a los pacientes mujeres que tengan edad fértil que programen, pues, ¿no? Por ejemplo, el Cadivine, ¿no? Que se le da 2 veces al mes, ¿no? O sea, 2 meses ¿no? del tratamiento, ¿no? La primera semana del primer mes, la segunda semana del segundo mes. Entonces, le decimos, usted puede planificar cuando no esté tomando el Cadivine. Puede planificar ahí su embarazo, ¿no? ¿No? Porque tiene derecho, pues, a tener su descendencia, ¿no? Entonces, como te digo, felizmente las vacunas, el COVID no ha afectado, ¿no? A pesar que es un virus, ¿no? Pero no ha afectado favorablemente, ¿no? En todos los medicamentos. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Sí, buenos días, doctor. Doctor, dentro de los virus que afecta esta enfermedad, ¿cuál es el virus que produce el peor pronóstico? De los virus que afectan. El Ujú. JC virus, pues, el JC virus que produce la multicefalopatía focal progresiva, ¿no? Que es el tratamiento con la, con la entrada, ¿no? Perdón, el Tisabri, el Tisabri, ¿no? Entonces, como nos traemos abajo la enfermedad, a veces estos virus se meten pues por ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cortarla el Tisabri y hay que hacer un switch a otro tratamiento, ¿no? Tratar la leucoencefalopatía multifocal progresiva y una vez que ya está estable eso, ya se les cambia a otro, se les switchea a otro tratamiento. Gracias, doctor. Entonces, en resumen, paciente joven, mujer que tiene síntomas que aparecen y después desaparecen, ojo, puede ser esclerosis múltiple. Entonces tienen que hacer un buen diagnóstico, pídanle su resonancia con contraste, con incidencia también de, de columna cervical alta, y le piden ahí, le dicen a la resonadora donde van a mandarle, manden a una buena resonadora, y le dicen, ¿sabe qué? Estoy sospechando de esclerosis múltiple, quisiera que le pongan el software adecuado. Entonces ellos ya saben. Entonces, es una enfermedad que, bueno, así, pues, estas cositas, así como antes nos decían la enfermedad más, que tiene múltiples síntomas es la tuberculosis, nos enseñaban cuando yo en mis tiempos estudiaba con ustedes, ¿no? Bueno, ahora es la esclerosis múltiple, ¿no? Personas jóvenes que ven unos mareos, cosas raras, hay que pensar en esclerosis múltiple. ¿Ok? Y es fácil, ustedes van a ir a provincias, hay una metilprednisolona que hay en todas partes, hasta el sitio más alejado del país, entonces le pueden poner sus 5 gramos, ¿no? 5 días, 1 gramo diario, y lo evacúan acá a Lima, pues a un hospital nivel 3.1, 3.2, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Bien, Doctor, les agradezco. doctor, ¿me escucha? Sí, se le escucho, Sí, dígame. buenos días. Mi compañero Campuzano escribió en el chat si en el RIS mencionó sobre los criterios de Badhor y Tintore. ¿Podría hablarnos sobre esa escala? Claro, es la diseminación, el tiempo en el espacio. Es en el de diseminación en el tiempo y el espacio. O sea, que no ha tenido nada y que le aparece una lesión ahí, pues, ¿no?
¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Muy bien, les agradezco y ya nos vemos la próxima semana con la siguiente clase. Creo que Alzheimer. Muchas gracias. Hasta luego.